Buenas tardes a todos. Espero que tengan inicio a la jornada de la tercera clase de la clase de Jesús Restaurador de la Vida, la lección 3. Y antes de empezar, perfecto, vamos a orar un segundito. Bueno, querido Padre, te damos muchas gracias por este hermoso sábado que tenemos aquí, Señor, en tu casa de oración, en esta oportunidad para conocerte más, para conocer, Señor, también tu palabra, las sagradas escrituras, y queremos pedir al Espíritu Santo, Señor, que ilumines y ilumines a Pablo y a cada uno de nosotros para que de tu palabra podamos escucharte a ti, conocerte, saber que eres un Dios de amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el tema de esta clase vamos a hablar de la libertad y del amor de Dios, ¿cierto? Dios nos creó libres en este mundo, somos su creación y por ende Él nos ama, ¿sí? Pero también cuando nos creó, Él también asumió el riesgo de que algunos o parte lo rechacen, ¿sí? Sabiendo que el verdadero amor solo es real cuando es libre y nos pasa en la vida diaria, en las relaciones de pareja, donde el amor no puede ser condicionado. El amor tiene que ser espontáneo y tiene que ser libre. Y de esa manera logramos felicidad. No obstante, estar apartado del amor divino, del amor de Dios, genera consecuencias, ¿sí? Parte de esas consecuencias es el odio, el temor, el egoísmo, y eso es lo que nos lleva en nuestra vida personal, a sentir la inseguridad de saber que si no estamos con Él, estamos sin protección, ¿sí? Saber que estamos alejados del amor de Dios hace que nos sintamos inseguros en la vida diaria, ¿sí? Que nos subestimemos porque no nos sentimos amparados, nos está faltando el consuelo de ese Dios que tanto nos quiere, ¿sí? El demonio, Satanás, fue el primero que se rebeló contra Dios y a raíz de esa revelación que tuvo, llenó al universo de tristeza, llenó al mundo del pecado, ¿sí? Y justamente esa revelación que tuvo contra Dios está manifestada en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Si alguien lo tiene para abrirlo, lo vamos a leer. En el Génesis capítulo 3, del 1 al 6. La desobediencia práctica. Sí. La serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿así que Dios nos dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él, ni los toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Bueno, Satanás empezó con una pregunta engañosa. Le dijo: así que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Y Eva le dijo: no, del árbol del conocimiento, del árbol que te dijo que no comiéramos, porque si no moríamos. Y bueno, fue astuto y le dijo: no moriréis. Y ahí tenemos manifestado la primera libertad de acción que tomó Eva. En esta parte del libro del Génesis ya tenemos la primera decisión de libertad que tuvo Eva de aceptar lo que le decía la serpiente o aceptar lo que Dios le había dicho. A su vez lo hizo tentar a Adán, y a partir de ahí hemos tenido la manifestación del pecado que tenemos hasta el día de hoy, ¿sí? Yo justamente les quería mostrar eso, que la primera
la primera decisión de libertad que tuvo fue Eva y la encontramos en el Génesis, ¿sí? Pero Dios no se contentó con eso. Dios de alguna manera estableció un plan de salvación para el pueblo, y ese plan de salvación lo obtuvo a través de Jesús, ¿sí? Que vino, justamente se hizo carne para de alguna manera recuperar lo que había perdido, ¿sí? Y el tema de ese amor que nos brinda escapa a veces de la imaginación del ser humano. Y eso lo podemos ver en Juan 3:16. Claro, Muy bien. Para que todo el que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Es una frase muy fuerte, ¿no? Pensar que Él entregó su Hijo para que todo el mundo pudiera salvarse. La mayor manifestación de amor que tenemos, la tenemos a través de Él. Y la única manera que tenemos de llegar a Dios es a través de Jesús, que es nuestro intercesor. Y justamente tenemos la posibilidad en la elección de elegirlo a Jesús como nuestro Salvador, y Él es el que nos une, Él es el que nos une con Dios. ¿Sí? Bueno, parte de eso lo que tenemos después, lo que sigue, que es la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Busquemos Mateo 13, del 24 al 30. La parábola de la cizaña. ¿Sí lo leo? Vamos, lee. Bien. Jesús le contó otra parábola. Les dijo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y les dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él respondió, un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarlo, pero juntad el trigo en mi granero. Una parábola es una historia que nos hace pensar, nos hace reflexionar. La idea es buscar qué es lo que nos está diciendo una parábola, qué es lo que nos está diciendo Dios a través de la parábola. Acá tenemos varios elementos. ¿Sí? Aquí tengo una declaración de lo que es parábola. Dice que es una narración breve y simbólica de la que se extrae enseñanza moral. En esta parábola en particular tenemos varios elementos que podemos analizar. El campo, el trigo, la cizaña, el segador y el dueño del campo. La idea es, ¿qué sería el campo? El campo sería el mundo, exactamente. ¿Qué sería el trigo? De acuerdo a esto. Exactamente, son las personas, y yo te saqué también unas definiciones de esto, son personas que se esfuerzan para hacer un mundo más justo y solidario, y que respeten la dignidad del prójimo, ¿sí? De cada persona. Ese sería el trigo. ¿Qué sería la cizaña? Y la cizaña es justamente lo opuesto, ¿no es cierto? Son personas que se funden en el mal y todo aquello que aplaste la dignidad del hombre, ¿sí? Dios nos está manifestando en esta parábola la paciencia y la misericordia, ¿no es cierto?, que da
justamente, en este caso al trigo, para que crezca, se desarrolle y tenga ese premio final. Porque como decía la parábola, cuando tiraron las semillas del trigo y la cizaña prácticamente no se distinguían hasta que empezó a crecer. Los segadores dijeron, la sacamos. Le dijeron, no, porque vamos a eliminar la buena hierba, el trigo. Y de alguna manera, cuando crece, se desarrolla ese trigo, comienza a tener una mejor identificación o separarse de la cizaña. Y ahí cuando hace la recolección. ¿Qué sería el dueño del campo acá? Que es el que dijo que clasifique, separe la cizaña de qué. Sería Dios, ¿sí? ¿Quién serían los segadores? Para mí serían los ángeles que colaboran con Dios en ayudar a ese trigo, a esa buena hierba, para que tenga esa recompensa, ¿sí? Ese sería el significado de la parábola, ¿no es cierto? El trigo y la cizaña y cómo de alguna manera Dios compensa al trigo y de qué manera elimina la cizaña. ¿Cuál es la recompensa de Dios al trigo? La promesa de la vida eterna. ¿Quedó claro? ¿Le entendieron? ¿Algo para agregar? Dios también ama, ¿no? A las personas que no aceptan, ¿no? Exactamente. Sí. Porque él envió a su hijo, como decía ese versículo de San Juan 3:16, para toda la humanidad, para salvar a toda la humanidad. Exactamente. Y la verdad que es hermoso saber que Dios ama a todos. Y como decíamos al principio, Dios nos dio libertad de elegirlo. Libertad de elección. Cada uno elige si quiere o no estar con Dios. Entonces, pero Dios también queda claro de que Dios murió por todos, ¿no? De que Dios dijo cuando murió por todos. Y todos tenemos derecho a esta vida eterna si creemos en Jesús bueno, creemos en Él y lo aceptamos. Sí, porque solamente el amor genuino tiene libertad, es lo que Él pretende. ¿Sí? Bueno, vamos a responder las preguntas que tenemos en la hoja de atrás. La hoja número 12, perdón. Comenzamos. La primera pregunta dice, ¿dónde comenzó el mal? Apocalipsis 12, del 7 al 10. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba día y noche ante nuestro Dios. La respuesta dice, en la tierra, en el cielo, en el jardín del Edén. ¿Hubo un gran conflicto? ¿Dónde fue el gran conflicto? En el cielo. En el cielo. Se rebeló Satanás con Dios y bueno, esto fue expulsado, vino a la tierra y hasta se siguió propagando, ¿no? Pero bueno, el ángel se rebeló, querubín. Exactamente, un ángel que se rebeló. La respuesta sería en el cielo. La segunda pregunta dice, ¿quién originó el pecado? Ezequiel 28, del 14 al 17. Fuiste ungido querubín grande y protector. Yo te puse en mi santo monte de Dios. Allí estamos, en medio de piedras de fuego andamos. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de fuego, del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, querubín protector.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Era un ángel perfecto. Dios lo tenía como un ángel perfecto. Y justamente esa perfección hizo que ese ángel fuera egocéntrico, ¿sí? Y de alguna manera lo desafió a Dios y de esa manera se rebeló contra él, ¿sí? Y bueno, después son todas las consecuencias que tuvimos un ángel que se rebeló y ese ángel fue después echado a la tierra. Tenemos ahí dos respuestas. Una dice, ¿quién originó el pecado? ¿Un ángel exaltado o un ser humano obstinado? La respuesta sería un ángel exaltado. Bien. En cada acto de esto vemos que hubo una libertad, la libertad que tuvo ese ángel perfecto, la libertad que tuvo Eva, y la libertad que tenemos todos al día de hoy de elegir o no elegir a Jesús como nuestro Salvador. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué estableció Dios para preservar el libre albedrío de la humanidad? Génesis 2, del 15 al 17. Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento de Dios y malos. De él no deberán comer hasta el día que lo hagas, que hagas. Fíjense que en cada versículo que estamos leyendo, estamos hablando de la libertad que tenemos de la acción. En este caso en particular, Dios le dijo qué es lo que no tenía que hacer. Si no, la consecuencia era la muerte. Ahí tenemos nuevamente, Dios nos estableció un camino a seguir y algunos lo aceptan y otros no. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, ¿qué estableció Dios para preservar el libre albedrío de la humanidad? ¿El árbol del conocimiento del bien y del mal o el árbol de la vida? El conocimiento del bien y el mal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la pregunta 4. ¿Cuál fue la esencia del primer pecado? La esencia del primer pecado. Génesis 3:1-6. Lo vamos a volver a repetir. Manuela lo va a leer. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, que Dios había hecho. Dijo la mujer, ¿ha dicho no comas de un árbol del huerto? Le respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer. El fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no merece ni tampoco haréis para que viváis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual. Ahí vemos justamente qué astuta que es la serpiente, ¿no? ¿Cómo le cambió la pregunta a Eva? Cuando le dice, porque le envuelve en la pregunta, le dice, así que no podés comer de ningún árbol del huerto. Y eso no fue lo que le dijo. Le dijo que no, que podían comer de todo el árbol del huerto, menos el árbol de la vida y del conocimiento. Y otra de las cosas que se manifiesta acá es cuando Eva vio lo hermoso del árbol y de lo que Satanás le había dicho, tuvo el pecado de la ambición también, ¿sí? Y se rebeló contra Dios. En ese acto se rebeló contra Dios. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, que Dios había hecho. Dijo la mujer,
ha dicho no comas ningún árbol del huerto? Le respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer. El fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tampoco haréis para que viváis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual. Ahí vemos justamente qué astuta que es la serpiente, ¿no? Cómo le cambió la pregunta a Eva, cuando le dice, porque le envuelve en la pregunta, le dice, así que no podés comer de ningún árbol del huerto. Y eso no fue lo que le dijo. Le dijo que no, que podían comer de todo el árbol del huerto, menos del árbol del huerto. Bueno, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, ahí la dijo Susi. ¿Cuál fue la esencia del primer pecado? Dice gula, sexo o rebeldía. ¿Sí? Se rebelaron contra Dios. Ahora es tanto el amor de Dios que, si bien la primera pareja humana se rebeló, Dios estableció un plan de salvación, ya lo tenía planificado todo esto, ¿no? Y es todo lo que hoy tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a la próxima pregunta. Dice, ¿cuál es el pecado? Primera de Juan 3:4. Perdón. ¿Qué dice? ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es acción de la ley. La respuesta, ¿cuál sería? La transgresión de la ley. Dios nos establece pautas al buen vivir que están a través de los mandamientos de la ley y están en nosotros aceptarlo. No aceptar tiene las consecuencias de las que estuvimos hablando al inicio de la clase. Y aceptarla es lo más grande que podemos hacer como decisión, ¿sí? Saber que hay una promesa por parte de Dios de darnos la vida eterna. Pararlo porque es así, transgredir la ley que Dios nos dio, ¿no? Transgredir su palabra, como dice Virginia, y eso trae consecuencias, causa y efecto. O sea, no porque Dios sea ni malo, ni arbitrario, ni autoritario, vemos que Dios está hablando sobre él. ¿Sí? La libertad que Dios nos dio, sobre qué sigue, si bueno, somos curados no es. Y justamente la ley de Dios es justamente para proteger. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado y cuál es la respuesta de Dios a todo mal? Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo su Señor. Eso lo dijo Dios ya en el Génesis. En el inicio del libro de la Biblia nos dijo que la paga del pecado es la muerte, cuando le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese fruto porque si no iban a morir. Y asimismo el ser humano ha desafiado la muerte. Se le activó el desafío de Dios. ¿Sí? O sea que acá sí que no hay una respuesta sobre esto, pero creo que es clara la transgresión de la ley de Dios. Dice, pero el don del gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Tenemos algunos versículos acá para leer y que podamos compartir. ¿Sí? Aprende a confiar en Jesús y vencer el mal. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Exactamente. ¿Qué es lo que nos está manifestando este versículo?
no está indicando una forma de vivir, ¿no? Vivir vivir del lado de Dios o no, o vivir hablando de eso, ¿sí? Con las consecuencias propias de esa libertad. El segundo dice, no juegues con el pecado, Romanos 6:2 de Flavia. No reír, pues el pecado es vuestro cuerpo, de modo que lo realizáis en su concupiscencia. Concupiscencia. La concupiscencia es algo que tenemos todos los seres humanos. Es la intención de siempre de hacer el mal, de pensar mal. Esa es la concupiscencia. La concupiscencia es algo que tenemos interno nuestro en el momento que Eva pecó, ¿sí? A partir de ahí nace la concupiscencia. Hay una clase de Daniel Herrera, que lo sigo todos los días, donde dice que esa concupiscencia hace que nuestro cuerpo en el transcurso del día se contamine. Por eso es que es necesario a la noche tener una comunión con Dios, pedir perdón por toda esa concupiscencia, para que al otro día empecemos el día renovado, ¿sí? Porque eso está innato dentro de nosotros. Y de alguna manera se me quedó grabada ese pensamiento de Daniel Herrera, ¿sí? Creo que es algo innato del ser humano. Una oración toda la noche en el perdón. Nacemos ya con esa tendencia. Si Cristo realmente todo para mí, el egoísmo del ser humano, el bebé, el niño, tiene todo niño, ya necesito eso. Quiero ser mejor, y todo ese yo tan incorporado, es la poca humildad y todo. Yo sé que una tendencia, lo que sin querer, hacen cosas que no están bien. Entonces, antes de dormir, pedir perdón si algo hicimos con mala, sin la intención, ¿no? Para hacerlo. Y porque es constante la tendencia de lo más fácil, de pasar el bronco porque estoy apurada, o de cosas así, un montón de tiempo. Exactamente. Y bueno, esto es algo innato que tenemos nosotros. Esto es una carrera en la vida que tenemos. Esto es como una olimpiada, ¿no es cierto? Nos preparamos durante esta vida para lograr esa promesa que nos ha hecho Dios. Y es una carrera dura por todas las situaciones que tenemos que pasar, las tentaciones que tenemos que pasar, la cizaña de la que hablamos en la parábola. Ahora, para no caer en tentación, 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne. La oración es el momento, para mí, ¿no? Creo que para todos, es el momento más importante del día. Vamos a la última. Dice, resiste, Satanás, no cedas a la presión en nombre de Jesús. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. La única forma de poder amar es que nos pase en la vida de siempre y el ejemplo de la vida diaria. Para querer a una persona, para amarla, tenés que conocerla. Es difícil querer amar a Dios si uno no lee la Biblia y no la estudia. Esa es la realidad. Porque hay muchas cosas que son cuestión de fe, sí, pero hay muchas que son certeras en las fechas. Bueno, algo más que quieren agregar, aportar. No sé, por ahí a las chicas nuevas, si les parece esto de dónde se dice el pecado, por ahí vemos, ¿no? Antes de conocer esto, vemos mal por donde miremos, ¿no? Por donde sea que miremos, vemos maldad, vemos violencia, vemos desastres naturales, vemos guerras. Entonces, queremos saber que la palabra de Dios nos orienta para saber dónde se originó, por qué existe
mal, el sufrimiento, porque no sé, mucha gente no se explica, ¿no? Mucha gente dice se explica porque dice mierda, la matar es la relación, ¿no? Claro, y la explicación es acá de cómo se inició, con un ángel que era Persa que se reveló, tomó esa libertad que Dios le dio para decidir, desobedecer y ser como Dios, después a Adán y Eva también desobedecieron porque eligieron desobedecer, o sea, porque decidieron con la libertad que Dios le dio. Entonces, vemos un poquito, si es que se puede llegar a entender, ¿no? Porque es algo como muy complejo, el inicio del pecado, pero como dice acá, ¿no? En el tercer artículo que dice que todos tenemos que morir por el pecado, porque Exactamente. dice acá, la paga del pecado es muerte, pero en la gracia de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús no hay esperanza. La esperanza en este mundo que es tan destruido, con tantas cosas, decimos, mucha gente se pregunta, ¿para qué estamos? ¿A dónde vamos a terminar? Y bueno, y bien, nos va a decir, desde las profecías que se cumplen, una orientación, nos da un significado en nuestra vida también, ¿no? Porque lo mismo no va a hacer, vivir sin suficiente, morir sin no hacer nada, no. Ejemplo, como si fuera un plan, ¿no es cierto? Que Dios ideó antes de crear el mundo, que se deja el pecado y eso es la vida eterna. Si podemos acceder a ella a través de Cristo y tener esa vida de la eternidad felices que, bueno, no conocemos, pero que anhelamos que lo que sea. Y cómo protegemos el pecado también a través de la armadura de Dios. En Efesios. En Efesios está, y está bien dicho, porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice también, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, como también nos habla de cómo protegernos, ¿no? Saber que todo lo que tenemos que atentan permanentemente contra nosotros. ¿Cómo? Es una lucha espiritual. Por eso la lucha que tenemos que tener que estar fuerte, ¿no? Y bueno, y esto es lo que nos va a dar justamente la sabiduría para poder hacer frente a todo eso. Tenemos ejemplos en la vida de todo tipo, ¿no? Sin irnos a la Biblia nos damos cuenta la ambición de poder que tiene el mundo, ¿no? La ambición de poder donde se sacrifican vidas humanas, donde se invierten miles y millones de dólares en armamento y hay muchísima gente que se está muriendo de hambre. Esa es la falta del amor al prójimo, de gente que está apartada de Dios, ¿no? La vez con la gente enferma, a veces hermanos que han estado internados y que tienen que estar luchando por ver las cosas que suceden dentro de un lugar, que se están peleando por problemas de intereses económicos. Y vos decís, pero con la vida humana se juega, también eso no hay. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Hacemos del polvo y del polvo volvemos, y no nos llevamos nada de acá. Esa es la gran verdad, ¿no? ¿Hay algo más para reportar? Son decisiones que hay que tomar a la vez aprendemos, ¿no? Aprendemos un poquito más y cada vez vamos aprendiendo. Entonces son caminos que uno mismo va eligiendo. Hoy hemos aprendido esto, orar, velar, existir, ¿no? Las cosas para que no es amada, que la tenemos que mantener así. Y bueno, entonces esta semana hagamos el propósito de orar y de velar. Y de pedir a Dios me ayuda para poder hacer su voluntad y elegir lo correcto, ¿no? Seguramente. El compromiso de fe, que nos dice, al leer en la Biblia sobre el gran conflicto entre el bien y el mal, y
y al entender su gravedad, quiero unirme al ejército de Jesús y entregarle mi corazón para no permitir que el enemigo tome posesión de mi vida. Y ahí es principalmente firmar, si realmente se sienten convencidos de lo que hemos visto, firmar y poner una fecha, ¿no? Para decir, bueno, ese día me acuerdo que vimos estos temas y, bueno, de alguna manera manifestar el compromiso. Hay estudios adicionales, estos son importantes. Y de alguna manera uno va leyendo estos versículos o capítulos enteros que están acá y te pones a pensar y algo siempre te deja. Es que ahí te dice, ¿qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta? Y es una manera de hacer gimnasia, ¿sí? Con la lectura de la Biblia. Y hay siete, es uno para cada día. Es uno para cada día. Es muy lindo, porque es uno por día, no te lleva tanto tiempo. No hay excusa para no hacerlo, porque serán 5 minutos, 10 minutos, y lo leo y algo me deja. No quiero escribir o no, es una cuestión personal de cada uno, pero es una manera de entrar en la gimnasia de la lectura de la Biblia y de la interpretación, ¿sí? Bueno, vamos haciendo oración. Querido Padre Todopoderoso, que estás en el cielo, te agradecemos esta reunión que hemos tenido esta tarde acá, donde hemos podido repasar tu palabra, y deseamos que tu Espíritu Santo nos inspire para poder seguir esta palabra que nos sirve como una guía en esta vida que tenemos. Te pedimos que nos protejas, que de alguna manera a través de lo que vamos estudiando y leyendo, nos poder diferenciar lo que es el trigo y la cizaña. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro querido y amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.